Hablaba con mi madre en la mañana mientras tomaba un café a distancia, ya que estamos a miles de kilómetros de distancia, pero siempre compartimos un café en la semana. Y cuando le estaba contando algo en particular sobre alguien que conozco y sobre cómo logró derribar ciertas creencias, mi madre dijo, y no solo las creencias, sino las carencias también. Y esa frase tan atinada dio pie para el episodio 99 de Coach Minimalista. Te cuento. Bienvenidos al podcast Coach Minimalista, una comunidad que crece cada día. Desde Santiago de Chile, Bergen, Noruega, de Merlo, Buenos Aires, la Ciudad de México, desde Puerto Rico, desde Montevideo, Uruguay, desde Hollywood, desde Misiones, Argentina. Estoy en Chongqing, China. Acá desde Mar del Plata. Te escucho desde Neuquén, Argentina. acá desde Israel, Desde Colonia, Alemania. Hasta Uruguay desde México. Punta del Este, Uruguay. Desde Cali, Colombia. Te escucho desde Múnich, Alemania. Desde Barquisimeto, Venezuela. Desde Los Ángeles, Florida, Estados Unidos. Desde Medellín. Te escuchamos desde todas las partes del mundo. Gracias a todos por estar un jueves más en esta linda comunidad donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. ¡Comenzamos! Muy pero muy buen jueves para todos. Les habla Camilo Ortiz, el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Les cuento, querida comunidad, que en un abrir y cerrar de ojo pasaron 99 episodios. Pasaron muchos momentos de mi vida en donde me han estado acompañando. Y el episodio de hoy va a ser como los últimos que he venido haciendo, que son reflexiones bastante cortas, pero no quería dejar pasar la oportunidad para decirles que este proyecto lo adoro compartir con ustedes. Y el tema de hoy, sobre las carencias, creo que cabe como anillo al dedo para darnos cuenta cuando trabajamos en base a la abundancia. Y la abundancia está en todo, inclusive en 99 episodios de contenido de desarrollo personal y de mucha intención de a través de mis pensamientos, como articulo las oraciones, lo que investigo, lo que hablo, puedan ayudarlos a ustedes. Pero vamos directo al tema, porque si no, esto se puede hacer largo y no es la idea. Primero que todo, como les decía antes de la intro, esto surgió a partir de una conversación con mi madre por un ejemplo que yo le daba de alguien que está logrando unas cosas fascinantes, y cuando las personas tienen éxito, a mí me encanta ver cómo lo tienen. Examinar cuál es el mindset, cuál es la mentalidad que logra que eso sea posible. Y en esa conversación le digo a mi madre que cómo era visible cuando nosotros cambiamos nuestras creencias para poder desarrollar algo. Y mi madre dijo, no solamente las creencias, sino cuando derribamos las carencias. Yo dije, exactamente, qué interesante y qué atinado eso. Además, el juego de palabras es hermoso sobre creencias y carencias, que es algo que nosotros tenemos por dentro. Qué importante es examinar nuestras creencias para poder cultivar una mentalidad de abundancia. Porque muchas veces todos queremos abundancia, queremos prosperidad, pero no nos tomamos el tiempo de examinar cómo funciona nuestra mente. No nos tomamos el tiempo de definir cuáles son las carencias que tenemos internas, cuáles son y cómo eso además afecta en nuestras creencias. Vamos a empezar por lo más básico. Y es como las creencias limitantes están arraigadas en la carencia y la escasez. Yo recuerdo cuando yo estudiaba coaching, nos decían siempre que uno de los grandes retos de un coach es poder intervenir en la vida de alguien en donde muchas veces se encuentra en estado de supervivencia. Yo esto tal vez lo comenté en episodios anteriores, tal vez de los primeros, tal vez hace ya unos años atrás. Pero muchísimas veces nosotros nos encontramos en un estado total de supervivencia y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta para nada. Y la escasez, las carencias, es un estado de supervivencia.
Y ese estado de supervivencia es un reflejo de nuestro cerebro reptiliano, de nuestro cerebro instintivo, del modo de vida en cómo evolucionó el ser humano, sin darnos cuenta que ya no estamos ahí. Sin darnos cuenta que en realidad en este momento, en este año, en este siglo, somos unos afortunados de que estamos en un contexto en donde no tenemos que estar sobreviviendo. Yo entiendo que muchas personas en el planeta sí se encuentran sobreviviendo. Pero siendo honestos, este podcast no es para ellos. Este podcast es para ti que vienes escuchando regularmente esto, y si es primera vez, seguro es porque tienes algo que transformar, seguramente sabes que tienes mucho más potencial y lo quieres alcanzar. Pero tenemos una mentalidad que a veces nos pone a la defensiva, nos pone en prevención, nos genera resistencia. Nos hace vivir, repito, en modo de supervivencia. Y eso nos pasa muchísimo. Simplemente piensa en cuántas veces han dicho un no puedo. Cuántas veces se les ha pasado por la cabeza un esto no es para mí. Cuántas veces en su cabeza no pensaron esto es imposible. ¿Cuántas veces no nos marcamos un imposible en la cabeza? Ahora bien, podríamos tardar horas tratando de encontrar cuáles son los orígenes de nuestras carencias y cómo eso se transformaron en creencias limitantes. Pero obviamente no lo vamos a hacer acá en esta oportunidad. Pero ciertamente hay dos grandes factores que generan eso. El primero, cómo se haya desarrollado nuestra infancia. Miren, yo no me canso de ver cómo las personas exitosas crían a sus hijos con una mentalidad de éxito. No digo que todo el mundo. Casos hay un montón y no quiero decirlo. Pero sí es algo que se propaga. Yo en episodios anteriores les he dicho que es muy importante ver con quiénes nos rodeamos, qué permeamos de eso. Y sobre todo en los niños es súper importante. De ahí vienen gran parte de nuestras carencias, sean afectivas, sean emocionales, sean intelectuales o económicas. Justamente de ahí. Y después, obviamente somos permeados por una cultura y una sociedad que promueven las carencias y las limitaciones. Y así es, las promueven. ¿Por qué? Porque estamos dentro, y ahí vuelvo como a una de las motivos principales por cual nació Coach Minimalista. Me vieran, gente, hasta me emocioné, lo sé porque estoy moviendo las manos mientras hablo con el micrófono. Pero les decía que una de las grandes motivaciones con que nació el proyecto de Coach Minimalista era justamente para desafiar un poco el sistema en que vivimos. Y no es que yo sea antisistema, no es que yo quiera revertir cómo funciona el mundo, pero sí generar un estado de conciencia que vivimos en una sociedad voraz de consumo, de muchísimo consumo, y la mejor manera de invitarte a consumir es cada vez inculcándote todo lo que te hace falta. Vivimos bombardeados con publicidad, con las vitrinas en la calle, todo diciéndote todo el tiempo qué es lo que te hace falta. Y además, un gran componente de la psicología de la publicidad es que todo eso que te hace falta te va a hacer más feliz si lo tienes. Pero nunca llega, nunca acaba eso. Entonces nuestra cultura promueve la escasez. Porque en la medida en que yo te genero, digo yo entre comillas, como empresa X, una necesidad, pues justamente voy a tener un potencial cliente y ayuda al sistema, a la economía, etc. El tema es cuando nosotros no solamente los productos diarios y que podemos utilizar forman una necesidad, sino que nos acostumbramos a vivir promoviendo nuestras propias limitaciones y todo lo que nos escasea en la vida. Eso tiene un impacto tremendo para nosotros poder avanzar. Tiene un impacto tremendo en cómo podemos ver el mundo. Porque si lo vemos desde el no tengo, desde el no puedo, desde el no soy, va a ser mucho más difícil que yo le saque provecho a este mundo maravilloso que en realidad tiene todo para que yo pueda ser feliz. ¿Cómo cultivar una mentalidad de abundancia? Bueno, esto es una de las cosas más habladas en muchísimos podcasts, videos de YouTube, libros. Hay un montón de cosas para hacerlo.
Primero que todo, hay algo que te saca de ese estado de escasez, primeramente, y tiene que ver con la gratitud. Eso para mí es lo más importante. Cada vez que nosotros reconocemos inconscientemente la carencia que tenemos o lo que no tenemos, tenemos que generar un gran empujo de agradecer lo que sí tenemos y lo que abunda en nosotros. Otra cosa es la generosidad. Entre más doy, más me doy cuenta que recibo. Y por último, yo creo que ser justos con nosotros mismos entre lo que somos y lo que tenemos. Simplemente siendo justos nos vamos a dar cuenta lo bien que estamos. ¿Dónde recae todo esto? ¿A dónde llega esto en nuestro cerebro? Porque somos bastante básicos. Al miedo. La escasez justamente se alimenta, nuestras carencias se alimentan de un gran miedo. Un miedo al fracaso, un miedo a no poder tener posibilidades mejores, un miedo a la burla. Estamos llenos de miedos y no nos damos cuenta. Entonces la escasez, la carencia, el no tengo, el no puedo, el eso no es para mí, se hace mucho más presente porque se alimenta de ese miedo que tenemos al éxito y que no nos damos cuenta y que a veces ni siquiera lo reconocemos. Todo esto que yo le estaba diciendo es porque he visto una transformación tremenda de alguien a quien yo le vengo haciendo coaching personal desde hace un tiempo. Y, ojo, quiero inclusive darle todo el crédito del mundo, porque yo simplemente soy alguien que acompaña, yo no soy el que transforma, la persona se transforma a sí misma. Y esa persona, después de muchos estadios, y yo ya tengo un acompañamiento creo que de más de 2 años, o sea, de manera formal, de coacheo, y amo ver ese empoderamiento que tiene, en donde ha superado un montón de creencias, ha cambiado su mindset y hoy en día está construyendo la vida que desea tener. Y me doy cuenta que cada vez se aleja más de las carencias. Que aquellos números que se ponía tan altos, tan difíciles y para algunos inalcanzables, lo está obteniendo en tiempos récord. Y digo números porque sí hay un aspecto económico en esto que es bastante importante. Y no, yo por más que promuevo el minimalismo, no me separo de la realidad y del mundo en que vivimos. Y una de las cosas de medir la abundancia es ese flujo que tenemos con el dinero, definitivamente. Ya después está todo el tema de en qué gastamos, en qué no gastamos. Pero esta persona ha logrado, digámoslo así, superar un montón de barreras, creer en sí mismo, creer en todo su ser, creer en que lo que hace es muy valioso y se está desarrollando tremendamente. Yo no estoy autorizado para dar mucho detalle de esta persona, en realidad no, por eso estoy hablando de manera muy genérica. Seguramente si me escuchaba, sí va a saber de quién estoy hablando. Y le transmito desde aquí todo mi orgullo porque es de esos acompañamientos que me hacen muy feliz, de esos acompañamientos desde el coaching que me encantan. Y sí aprovecho esa reflexión que tuve hoy con mi madre cuando hablamos de esto y el caso de esta persona para comentarles esto a ustedes y para invitarlos a todos ustedes a que se revisen. A que revisen cuántas veces han tenido una mentalidad donde la carencia los sesga un poco y no los ayuda a poder ir más allá. ¿Cuántas veces ofrecemos un servicio en donde titubeamos un montón para poner el precio porque sentimos que nadie lo va a comprar? Y eso es porque no nos vemos el valor de lo que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos las manos en nuestro bolsillo para poder hablar por el otro? Y eso lo aprendí una vez en ventas. ¿Cuántas veces nosotros intentamos vender algo con el sesgo de lo que nosotros compraríamos?
Y eso lo digo en todo. ¿Cuántas veces no tuvimos miedo los que están en relación de dependencia de perder el empleo porque no logran identificar el valor de lo que hacen? ¿Cuántas veces la situación no los arropaba y sentían que no podían más y que no logran salir de una espiral de ese tipo porque no logran conectar con la abundancia? Son montones de casos. Y yo les decía que para mí hoy es un episodio especial porque llegué al 99 y ustedes saben que me costó. Hubo momentos en donde no publiqué nada. Hubo momentos en donde tal vez me dejé llevar por ciertos pensamientos de escasez. No soy obviamente infalible a todo esto que yo les hablo. Pero hoy me siento muy satisfecho con lo que estoy construyendo, con el aporte que les doy a ustedes. Y estoy seguro que esto se replica y ustedes tienen la capacidad de tener una mejor vida. O sea, si te pusiste a escuchar este episodio es porque estoy seguro que algo de ti sabe que sí puedes. Por más de que una voz que te autosabotea siempre esté ahí. Entonces vamos, por favor, a identificar, a reflexionar sobre nuestros pensamientos y a darnos cuenta cuando habla la carencia. Cuando alguna carencia me hizo tener una creencia limitante que me está bloqueando para poder avanzar y seguir. No digo que el camino sea fácil, no digo que el camino ya esté escrito, nosotros lo construimos y seguramente hay que poner de nuestra parte. Y lo digo en cualquier tipo de carencia. Sea emocional, para vincularnos con alguien desde una mejor forma, sea laboral, para poder brillar y crecer como profesionales, sea financiero, para poder darnos la vida que queremos y que merecemos. En cualquiera de esos puntos hay que poner de nuestra parte. En cualquiera de esos puntos hay que generar un plan de acción. En cualquiera de esos puntos hay que ordenar nuestras acciones y ser coherente con lo que queremos. Pero antes de iniciar cualquier cosa, tenemos que revisar nuestra cabeza, tenemos que revisar nuestros pensamientos y de una vez destacar, así como en amarillo con resaltador fluorescente, esto es lo que no me ha dejado seguir. ¿Cómo hago para derribarlo? Y si no tengo las herramientas, busco ayuda. Porque he visto también eso. Las personas de éxito no dudan en buscar ayuda cuando la necesitan. El próximo episodio es el número 100. Les cuento que estuve muy pensativo sobre cómo celebrarlo. Además, creo que les dije a ustedes en el pasado que si querían darme ideas, lo hicieran. Ya he recibido algunas y aún no me decido. Estoy muy contento y ya les dije que se vienen cambios. Pero este episodio 99 quería que fuese un reflejo no solamente de esta persona, que les digo que yo vengo coacheando y que me llena de orgullo por todo lo que ha logrado, sino por un reconocimiento inclusive propio de 99 transmisiones para conectar con ustedes. Y aquellos, que sé que son varios porque me los dicen por Instagram en @coachminimalista, se han escuchado 99 episodios de esto y en algún punto han logrado superar sus limitaciones, tener otro punto de vista, reflexionar más sobre cómo piensan y cómo actúan. Les digo gracias porque este triunfo de no decaer es de todos. Así que gracias, comunidad, porque justamente ustedes son los que me separan de la escasez y me elevan a la abundancia. Me despido, no sin antes pedirles que compartan este episodio, que para mí es muy importante, que busquen distribuir esta información, porque todos necesitamos a veces reflexionar sobre cómo actuamos. Y los dejo con la pregunta de la semana. Y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuántas veces en lo que va de año me dije un no puedo? Que seguramente sí hubiese logrado derribarlo. Vamos a trabajar en ello, que es el año del foco. Nos vemos.